dando la bienvenida a este panel sobre justicia escolar restaurativa. Iniciaremos con una breve introducción en las personas con las que contaremos en este panel y consecuente a eso iniciaremos con las preguntas. Cada uno tendrá su debido tiempo para responder. Contamos de su colaboración de no demorarse más de un minuto y medio respondiendo las preguntas y esperamos que disfruten de este panel tanto como nos. Estimada comunidad educativa del Colegio FAFAM, es un gusto reunirnos hoy para compartir un espacio de reflexión y aprendizaje sobre un enfoque innovador en el manejo de conflictos y disciplina en el ámbito escolar, la justicia escolar restaurativa. En esta ocasión nos complace presentarles un panel dirigido por los estudiantes Camila Herrera y Juan Garavito del grado 11º, con una duración estimada de no más de 40 minutos, donde exploraremos esta práctica y su relevancia en nuestra comunidad estudiantil. En el Colegio FAFAM entendemos que la resolución de conflictos y el establecimiento de una cultura escolar positiva son fundamentales para fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y propicio para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Por ello, consideramos valioso conocer más acerca de la justicia escolar restaurativa como una alternativa que promueve la empatía, el diálogo y la responsabilidad en la gestión de situaciones conflictivas. Nuestro objetivo general para este panel es brindar a la comunidad educativa una visión comprensiva de la justicia escolar restaurativa y sus implicaciones en el contexto del Colegio FAFAM. Asimismo, buscamos promover el intercambio de ideas y perspectivas entre estudiantes y docentes con el propósito de reflexionar sobre cómo podemos implementar prácticas restaurativas para fortalecer nuestros lazos de convivencia y construir una comunidad más unida y respetuosa. Bueno, en este panel contamos con la participación de rector encargado Jimmy Bermúdez, Freddy Castro, director de Departamentos Sociales, Humanidades y Educación Física, Andrés Acevedo, docente de Ciencias Sociales, grado 7º, Oscar Mendoza, docente de Filosofía, grado 11º, Jessica Rodríguez, personera del Colegio FAFAM 2023, Alexandra Gómez Tarazona, representante de los representantes de los padres en el Comité de Convivencia. Las dinámicas de trabajo que se manejarán en el panel son las siguientes. Realizaremos un total de 5 preguntas. La primera pregunta será dirigida a todos los participantes de la mesa de trabajo. Las 4 preguntas restantes podrán ser respondidas de manera libre. Agradecemos procurar que sus respuestas no superen, mencionado anteriormente, 1 minuto y medio por cuestiones de tiempo. Esperamos que esta experiencia nos permita aprender juntos y fortalecer nuestro compromiso con una cultura de respeto, responsabilidad y colaboración en el Colegio FAFAM. Sin más preámbulos, demos inicio a este panel sobre la justicia escolar restaurativa, una herramienta poderosa para construir un entorno escolar más compasivo y equitativo. Bienvenidos y muchas gracias por tu participación. Entonces, esta pregunta va para todos, más que todo como para empezar a entrar en el tema, para ver qué pensamos acá en la meta. Les pregunto, ¿cuál es su definición de justicia escolar restaurativa y qué aspectos considera más importantes de este enfoque en el escenario escolar? El que quiera responder. Bueno, y consideramos que la justicia escolar restaurativa es una estrategia. Es una estrategia para que dentro de las instituciones educativas, si se presenta alguna dificultad de empatía entre las partes que conviven en la comunidad escolar, se pueda entrar a revisar cómo podríamos reparar la dificultad que se presenta. En una situación de pronto de dificultad puede haber un agresor y una víctima, y la idea es que haya una reparación del agresor hacia la víctima y que no pensemos solamente en el agresor con de pronto un castigo, digámoslo entre comillas, y que a la víctima no le pase nada. Simplemente nos enfocamos muchas veces en la persona agresora, pero no pensamos en la víctima. Entonces, la justicia restaurativa debe pensar en los dos, ¿sí? Afortunadamente, en el colegio tenemos algo que es muy cercano a lo que hoy se conoce como justicia restaurativa, que es nuestro programa de reparación escolar, que viene trabajando desde hace muchísimos años en el colegio. ¿Qué aspectos consideras que son más importantes para la implementación correcta de esta estrategia, como lo decías, en el colegio? La conciencia comunitaria. Pienso que es lo más importante, que todos los estamentos, estudiantes, padres, profesores, tengan conciencia de lo que es la justicia escolar restaurativa, el conocerla, para después poderla poner en marcha. Muchísimas gracias. Seguimos contigo, ¿puede ser? Bueno, entonces vuelvo a la definición.
Sí, ¿cuál es tu definición de justicia escolar restaurativa y qué aspectos considera más importantes de este enfoque en el escenario escolar? Pues para mí la justicia escolar restaurativa se volvió como un enfoque diferente al que se venía de forma tradicional manejando, en donde lo que prima básicamente es la reconciliación, ¿sí? Hay una víctima y un agresor, y la idea es que el diálogo que se pueda establecer pronto, a mediano, a largo plazo, prospere y sea en realidad reparador, que esa comunicación que se establezca en realidad repare el conflicto que pudo haber dado lugar a esa agresión. Entonces, para mí lo más importante o lo que se fundamenta es en el diálogo. Lo que decía el profe Jimmy, que es la conciencia. Creo que sí debemos hacer como más, sensibilizar más a la comunidad frente a esa conciencia que se debe tener, porque la normalización de los conflictos es una cosa que está al orden del día. Entonces, esa nueva sensibilidad, ese ponernos en los zapatos del otro nos va a permitir, creo que, restaurar y reparar lo que un conflicto es. Vale, muchísimas gracias. Listo, continuamos con el profesor Oscar Mendoza. A ver, yo creo que este proceso debe ir enfocado, o pues se debe basar partiendo de la definición de la justicia como un acto de restitución de derechos, donde pues evidentemente hay un afectado el cual fue limitado en su desarrollo propio, en el desarrollo de su ser autónomo de derechos. Entonces sí debemos partir de la premisa de la restitución de derechos. Sin embargo, yo creo que la justicia restaurativa tiene un enfoque muy, muy, muy claro, donde el agresor no se toma como simplemente agresor, sino también como un agente al cual se le violaron los derechos. Es decir, como decía el profe Jimmy, no solamente es mirar el agredido y dejar aparte al agresor, porque si bien nuestra misión como docentes es garantizar el bienestar de nuestros estudiantes, hay que mirar también el agresor como ser menor de edad, como un niño menor de edad, también hasta qué punto su acción obedece a una falta o una agresión hacia él. Es decir, el niño viene al colegio con unas actitudes que no sabemos de dónde vienen. Hay que mirar hasta qué punto esas actitudes son adquiridas también porque él está siendo agredido. En ese orden de ideas, ¿consideras que este comportamiento puede radicar en la educación que se le viene dando a través de estos años? Sí, nosotros somos seres de contextos. Nosotros somos seres que tenemos unos textos al cual es leído. Nosotros somos proyectados como un texto que es leído, pero también tenemos un contexto que nos dirige y un pretexto que nos enfoca hacia una acción propia. Entonces, en nuestro contexto es donde nacen todas nuestras actitudes. Y también yo digo, cada muchacho que comete un error hacia otra persona tiene una razón. Y la justicia escolar restaurativa tiene que también mirar el agresor como objeto que está siendo vulnerado, como sujeto que está siendo vulnerado, que está siendo sujeto no solamente por su individualidad, sino sujeto que está siendo por la sociedad, es decir, está siendo sujetado por unos contextos que debemos analizar también desde ese punto de vista. Muchas gracias. Continuamos con Frei, por favor. Ok, muy buenos días para todas, para todos. La justicia escolar restaurativa para mí es un nuevo paradigma, un nuevo enfoque que busca dejar de lado el componente sancionatorio, el componente de castigo, de exclusión, que otrora se manejaba en las instituciones educativas como mecanismo para resolver las situaciones de conflicto, basándose ahora en la equidad, la imparcialidad y la ética como la base para la restauración de las situaciones que pueden ser afectadas y situaciones que son normales del conflicto humano. Creo que muy bien lo mencionaba el profesor Oscar, el victimario también pasa a ser una víctima. Puede ser víctima de antes, pero cuando comete una situación, se ve involucrado en una situación,
ya inmediatamente también tiene una connotación de víctima que solo puede ser resuelta en un escenario de diálogo. Digamos que los niveles de injusticia que maneja el país son alarmantes. Sí, no solamente por los casos de reincidencia que lamentablemente observamos en la sociedad, que las personas que están en la cárcel lo salen de procesos de castigos que son en el esquema de justicia tradicional aceptados, pues salen y de nuevo vuelven a reincidir en situaciones que afectan el orden, la ley. Creo que desde las escuelas tenemos este enfoque como una oportunidad para cambiar la sociedad. Decimos contigo. Bueno, buenas ideas para todos y todas. Bueno, yo voy muy ligado a lo que acaba de mencionar Freddy. Yo siempre he sido fiel creyente de que la solución para una persona no siempre va hacia el castigo, porque el castigo muchas veces termina es envolver personas más resentidas, ¿sí? El claro ejemplo son las cárceles colombianas. Y si nos vamos a otros contextos de cárceles del primer mundo, nos damos cuenta que inclusive victimarios de alto nivel pues no son tratados como en nuestro territorio. Entonces me parece muy interesante esto porque es una prueba piloto también para algo que viene implementando el gobierno nacional con los diálogos de paz en su momento, como lo es la JEP, donde pues nos están mostrando que el camino no siempre es el castigo, sino es más importante reparar a la víctima, como llegar a unos acuerdos donde realmente haya una reparación. A mí no me sirve de mucho que mi victimario esté en la cárcel, porque pues seguramente yo voy a seguir con el mismo vacío, pero sí hay un acercamiento entre víctima y victimario, hay un diálogo, hay una situación mucho más reparadora que es el tema. Pues va a servir mucho más, y de pronto yo como víctima voy a perdonar a esa persona, realmente va a haber un arrepentimiento del victimario, lo que va a llevar a que pues haya una solución real, y no como siempre nos han mostrado a nosotros socialmente que hay que castigar, y pues realmente yo creo que ya nos hemos dado cuenta que realmente el castigo no es la solución a este tipo de problemas. ¿Y consideraste el diálogo es la solución más viable para esta resolución de conflictos? ¿Crees que existen algunas otras alternativas aparte del diálogo que puedan satisfacer a ambas partes? Ya que varios de esta mesa proponen es que el agresor también puede ser visto como víctima. Entonces, ¿consideras que hay más caminos viables? Sí, claro, hay un trasfondo. Digamos que, como lo mencionaba el profesor Oscar, tengo que ir porque el victimario es victimario, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos tenemos que poner. Por ejemplo, en el caso de un colegio, pues tenemos a Bienestar, que es el que nos podría ayudar a ir a ese trasfondo. Porque el victimario actúa de cierta manera, y como bien lo mencionaba Jimmy también, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Acá tenemos que involucrar a los padres de familia, porque es que desafortunadamente hay en algunos casos que los padres buscan hay que castigar y castigar, porque es que él le pegó a mi hijo y yo quiero que reciba su castigo y su sanción. Y pues no siempre esa es la solución, hay que mirar más allá de eso. Seguimos contigo, Jessica. Vale. Bien, pues yo creo que desde mi punto de vista, hablando de justicia restaurativa en general, siento que es un proceso donde se deben asumir responsabilidades más que asignar culpas. Y ese es un proceso que me parece muy interesante que se maneje dentro del escenario escolar y el escenario educativo, ya que se supone que ese es un escenario de aprendizaje, y teniendo en cuenta la resolución de conflictos que se debe llevar a cabo dentro de estos escenarios, el proceso de aprendizaje por el que pasa el estudiante debe ser muy importante mediante los procesos por los cuales pasa la justicia escolar restaurativa, y teniendo en cuenta pues las diferentes definiciones que se han brindado. Yo siento que el enfoque justamente es eso, dejar de ver las culpas que se generan, sino ya asumir responsabilidades acerca de lo que yo cometo o alguna persona está cometiendo, y a partir de ese momento empezar a generar estrategias para tener un aprendizaje acerca de lo que se está cometiendo y poder lograr, digamos, un final donde ya se logre un acuerdo entre las dos partes y pues como premisa principal el diálogo. Gracias.
Bueno, como todos sabemos, la justicia escolar restaurativa básicamente se centra en la responsabilidad y en la reparación más que en el castigo, como lo mencionaron todos aquí. Cada uno de los miembros de la comunidad educativa es alentado a asumir la responsabilidad de sus acciones y a trabajar en conjunto para encontrar distintas soluciones que reparen el daño causado. Esto puede incluir disculpas, acciones correctivas y compromisos para evitar futuros conflictos. Considerando lo anterior, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentamos en nuestra institución en términos de conflictos y disciplina escolar? Recuerden que cualquiera puede participar en esta pregunta. Bueno, yo considero que aquí viene a colación algo que es muy importante, que nos enseñaron desde los abuelos y atrás, y es los valores, es la vivencia de los valores. Valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, ¿sí? Esos tres valores llevan a que haya una convivencia armónica, que haya una convivencia de felicidad, digámoslo así, porque es que al colegio se viene a ser feliz y a aprender. Y muchas veces se nos olvida de pronto alguno de estos tres valores y es donde aparece la situación de conflicto. Porque no se respetó, porque no me pude poner en los zapatos del otro, o porque no toleré de pronto algo que me dijo el otro. Eso va unido un poco a lo que hemos fortalecido en el colegio en los últimos años de las habilidades para la vida, como son el manejo de pronto de los sentimientos, de las emociones, ¿cierto? Porque entonces me dicen algo y yo no manejo, no regulo mis emociones y exploto de una vez. Entonces creo yo que, como lo dice nuestro manual de convivencia, la vivencia de los valores y esas habilidades para la vida, si las introyectáramos como debe ser, de pronto nos llevaría a tener una mejor convivencia escolar y de pronto disciplina, si lo queremos llamar como disciplina escolar. Aquí es importante lo que mencionaban en la pregunta anterior, alguna de las personas que hablaba, que nos decía de poder conjugar allí al padre, al estudiante y al docente, ¿cierto? Al maestro. Porque es que si todos vamos sobre la misma línea, todos queremos llegar al mismo punto. Pero si de pronto, como decía Andrés, de pronto si queremos es un castigo, pero no una restauración, pues entonces nos vamos a encontrar con algunos obstáculos que podrían favorecer todo lo que es justicia escolar restaurativa. Entonces sí, por eso con mi respuesta inicial sobre tomar conciencia comunitaria, o sea, todos los estamentos de lo que es eso. Propondría yo, por ejemplo, capacitación, mesas de trabajo, mesas de conciliación, ¿cierto? Que son algunas de las estrategias que se podrían desarrollar para llegar a esa disciplina. Ok, ya que mencionas el manual de convivencia, que yo siento es algo muy fundamental, más hablando de algo como justicia escolar restaurativa, ¿consideras que el manual de convivencia manejado actualmente en el Colegio Cafam va pegado a lo que es la justicia escolar restaurativa o que existen algunos puntos que podrían ser modificados en cuanto a ese castigo que se impone a los estudiantes o a los maestros o a la comunidad educativa en general? Bueno, un manual de convivencia siempre está abordado desde los derechos y los deberes, ¿cierto? Y la educación es un derecho-deber. Entonces, tomada la educación como derecho-deber, el manual de convivencia del Colegio Cafam está pensado en eso, que todos tenemos derechos y tenemos deberes, y que es perentorio que cumplamos con nuestros deberes, pero también hace respetar los derechos de los demás. En ese sentido, el manual de convivencia creo que está alineado a lo que es la formación integral y autónoma de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, en esa integralidad aparece cuando hay un conflicto, hay una dificultad, aparece, como lo mencionaba yo antes, allá en el manual de convivencia, el programa de reparación escolar. Y ese programa de reparación escolar que es trabajado desde el comité de convivencia son todas aquellas acciones que determina el comité de convivencia para que haya una reparación de pronto de la situación que se presentó. ¿Que puede ser mejorado? Claro que sí. Todo documento, todo proceso, todo proyecto puede ser mejorado.
pero se necesita una participación activa y consciente de todos los estamentos. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo quiero hablar sobre si el manual de convivencia va alineado a la justicia escolar restaurativa, y me parece que aunque se ha hecho la tarea y está, digamos que alineado a lo que solicita el ministerio y todo lo enfocado a los derechos y deberes, sí creo que queda cojo frente a la justicia escolar restaurativa, porque yo sí considero, me parece que va más hacia hay una reparación, pero también hay un castigo, y creo que en la parte restaurativa sí se promueve más el diálogo y una solución sin tener que llegar a un castigo. Entonces creería yo que es el momento como de hacer unas modificaciones al manual. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera responder? A mí siempre me ha parecido muy interesante, hablo particularmente del Colegio Cafam porque creo que es un laboratorio perfecto para esto. Yo siempre les he dicho a los estudiantes que el colegio es el primer paso para vivir en sociedad. Acá es donde nosotros entendemos que alguien me cae bien, alguien me cae mal, a quien tolero, a quien no tolero. Y si hablamos en términos de desafíos, acá en Cafam es un desafío trabajar en los estudiantes la tolerancia y entre nosotros mismos como docentes, directivos y demás miembros de la comunidad. Entonces yo primero pienso que ese sería el primer gran desafío, ¿verdad? Yo a los chicos siempre les pongo el ejemplo como cuando vamos a Transmilenio. Hay que tolerar las filas, hay que tolerar la persona que me empuja, hay que tolerar la persona que no hace la fila, el que se cola, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que eso es un desafío bien interesante. Como lo mencionó Jimmy, hay que trabajar fundamentalmente en valores. Yo siento que el Colegio Cafam, al ser un colegio tan grande, con una comunidad tan grande, es un laboratorio perfecto para que los chicos vayan entendiendo este tipo de cosas. Oiga, sí, mire, yo afuera me voy a enfrentar a un jefe que seguramente no le voy a caer bien, me voy a enfrentar a ciertas situaciones donde no puedo entrar directamente al choque, y acá vamos a ir entendiendo más allá de cómo tiene que haber un juez, cómo mismo yo puedo empezar a reparar esos errores que puedo cometer y cómo yo mismo puedo ir autorregulando este tipo de cosas. Entonces me parece supremamente interesante eso, y ya para cerrar, pues lo que más debemos trabajar acá en los estudiantes es como ese proceso y trabajo en valores y sobre todo en la tolerancia, que creo que somos bien intolerantes acá en algunos casos. Yo creo que complementando un poco, el mayor reto que yo observo es lograr revertir unas situaciones sociales como comunidad escolar, revertir la cantidad de violencia e injusticia que perciben los estudiantes. Como un laboratorio de comportamiento social, como lo ve el profesor Andrés, me parece muy valioso. Creo que también es un lugar por la variedad, por el número de estudiantes, que es muy interesante. Y creo que el principal reto también es ver que los estudiantes se sientan como actores que pueden cambiar esas situaciones, como poderlos empoderar como actores que pueden ser partícipes de la creación de lo que mencionaba Jimmy, como esa conciencia colectiva de cuidado, que es súper importante, que ellos se sientan como actores que pueden generar esos cambios en sus compañeros, en su entorno escolar, pero sobre todo en el entorno social. Y creo que el reto más importante es creer y lograr ese empoderamiento en una sociedad tan agresiva, tan violenta, a diferentes niveles y a diferentes escalas. A mí me gustaría un pequeño aporte que veo muy valioso en cuanto a lo que están, pues el camino que estamos tomando. Ofrezco disculpas por pasarme el tiempo, pero veo que aporta a una pregunta que está más adelante. Yo creo que debemos partir de un punto específico, y es una transmutación de valores. Es decir, es claro, demasiado claro que la sociedad actual es una sociedad egoísta, y nuestros estudiantes están, todo el mundo se está preparando para ser egoísta. ¿Cuándo se ve que uno es egoísta? Cuando piensa en el interés propio por encima de todos, en el bus, en el Transmilenio, en la fila del comedor, en la fila de la cafetería, el bien común, o sea, mi bienestar particular
y no el de nadie. Entonces, yo creo que el colegio sí debe cambiar ese valor del egoísmo y convertirlo en un valor más, lo que hablamos ahorita, empatía, comunidad, cooperación. Yo me enfocaría más en la cooperación, en que logremos identificar el bien común para a partir de esa búsqueda del bien común, pues suplir necesidades particulares. ¿Eso cómo se logra? Solamente mediante la educación, pero no la educación desde el contexto de una clase de ética, sino la educación integral. Cada uno de los profesores que estamos en este colegio somos modelo para ustedes. Si no empezamos desde ese contexto de que cada uno de los profesores les enseña a los muchachos la búsqueda del bien común, nada puede cambiar. Ahora, es algo utópico tratar de cambiar el mundo a partir de un colegio, pero no es algo irrealizable. Somos 3.000 estudiantes que estamos más de 3.000 estamos en este momento. Y hasta que pues no entendamos nosotros, profesores, que no tenemos solamente 400 estudiantes, sino que tenemos 3.000 cada uno, y que con cada una de nuestras acciones los formamos, va a ser una lucha bastante difícil. Yo le sumaría un valor que es el de la solidaridad. Creo que va muy ligado a la cooperación. La justicia escolar restaurativa busca fortalecer el sentido de comunidad dentro de la escuela, al trabajar juntos para resolver conflictos. Se fomenta un ambiente de respeto, apoyo y comprensión mutua. En esta medida, desde su rol como agente activo de la comunidad del Colegio Cafam, ¿cómo podría involucrarse de manera efectiva en el desarrollo de una cultura escolar fundamentada en la justicia escolar restaurativa? ¿Quién quisiera responder? Yo creo que desde mi rol, creo que fomentaría muchísimo actividades que hagan resonar la restauración como no algo que solo hace que se restaure al otro, sino que me restaura a mí mismo, ¿sí? Como victimario. Eso lo haría por una parte, como me restauro al restaurarme con el otro. Y escenarios de diálogo, creo que ampliar los escenarios de diálogo con todos los estudiantes, hacer como jornadas de vamos a hablar, vamos a conocernos, vamos a reconocernos en el otro, como muchas jornadas y acciones que favorezcan la empatía. Yo me involucraría de una manera, o bueno, yo intento hacerlo en algunas ocasiones por medio del ejemplo. Y el ejemplo no como tal del profesor Andrés, sino el ejemplo como ocurre en otros lugares, ¿verdad? Y eso lo hace mucho más sencillo para que ellos comprendan que no siempre lo que nosotros hacemos está bien. Entonces, un ejemplo que yo les pongo a ellos constantemente cuando se llegan a estos temas es con países como Noruega, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a comprender que sí hay otra salida más allá del castigar. Entonces el ejemplo y en niños más pequeños, de pronto en chicos de 10º y 11 es mucho más sencillo llegar de otras formas, como bien lo decía Freddy, con mesas, con diálogos, pero yo pienso que un niño más pequeño es más sencillo enseñarle con el ejemplo y mostrarle, vea, mire, esto puede funcionar así, y eso les va quedando mucho a ellos en la cabeza. Como lo decía con anterioridad, mostrarles a ellos que nosotros estamos en una sociedad, hacerlos entender que ellos acá están solos, que no están con papá y mamá al lado, y que ellos tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Y pues ya que estamos hablando de restauración, de reparación, darse cuenta que no siempre hay que buscar el castigo, porque eso es lo que ellos también a veces ya tienen muy marcado en su cabeza. Es que, profe, él me pegó, entonces yo quiero que le ponga un compromiso académico. No, espere, pero venga y hablamos qué fue lo que pasó, qué es lo que está ocurriendo, por qué le pegó. No, es que estaban jugando fútbol. Ah, bueno, pero ya hay una situación particular que no tenemos que ir a castigar, sino es por otras situaciones que se pueden reparar de otras maneras más allá de castigar. Entonces el ejemplo con ellos funciona mucho, y esa pues sería como lo que yo haría y lo que pues hago desde mi visión de enseñar.
Pues digamos que desde mi rol de liderazgo, yo creo que es muy importante justamente eso y crear agentes líderes dentro de una institución tan grande. Es importante también mencionar que somos demasiados estudiantes y que en muchas situaciones la cantidad de docentes y profesores no son suficientes, y por eso digamos que con estrategias como lo son representantes de curso, líderes dentro del salón, siento que es muy importante como mediadores dentro del conflicto y como buscar esas estrategias de comunidad que puedan llevar a la resolución de conflictos mediante el diálogo. Y también justamente lo que mencionaba el profe Andrés, ese temor que muchas veces tienen los estudiantes al momento de dialogar por miedo a la sanción, por miedo a que sean castigados, y simplemente sería como una estrategia en la que se pueda llegar a dialogar, se pueda llegar a charlar y que no sea simplemente la sanción y ese miedo a hacer o a cometer la situación, sino sea más bien la responsabilidad y qué pasaría después de lo que yo estoy cometiendo. Bueno, yo quiero retomar algo que a mí me parece importante y es la causa de por qué aparece el conflicto, ¿sí? En este momento considero que en nuestra sociedad, en nuestro país, estamos viviendo una crisis social donde diferentes de pronto personajes han llevado a que estemos de pronto viviendo, como lo mencionaba profesor Oscar, un contexto donde el estudiante y muchas veces nosotros los adultos no sabemos cómo resolver algunas situaciones, mediado por el entorno de las redes sociales, cómo se presentan las noticias desde los medios de comunicación, cuál es la situación de muchas personas dentro del país con el problema de la droga y todo lo que genera la crisis de la droga. Y esos muchas veces son causa del conflicto, ¿sí? Entonces la red social es un medio por la cual puedo llegar yo al conflicto, por el no manejo de las emociones, y entonces respondo de pronto a una situación que me pasan por una red social, y por eso es mirar, de acuerdo a esas causas del conflicto, cuáles son las estrategias de restauración. Hay que ir pensando en las estrategias de restauración. Y pues ya algunas se han mencionado acá, pero habría que mirar también cuáles son esas causas y cuáles son esas estrategias en dos contextos importantes. Yo diría tres: la casa, el colegio y el entorno social, ¿sí? Porque se aprende de los tres. Y muchas veces, como lo hemos mencionado aquí, de pronto la persona que agrede es víctima precisamente de un entorno social familiar que de pronto no fue el mejor, ¿sí? Entonces, pensando en causa, estrategia. Bueno, yo rápidamente, como rol de maestro, primero, el maestro es una figura de autoridad, y la autoridad yo creo que solamente se gana desde dos campos, o desde el miedo o el reconocimiento. Los estudiantes respetan al profesor que le tienen miedo o al que lo reconocen como figura de autoridad, sea por diferentes características que lo forman como líder. Yo no soy partidario del miedo. Yo creo más en el reconocimiento y quiero partir del reconocimiento del otro. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que existe otro al lado, la otredad, una persona que está a mi lado, y reconozco que esa persona tiene circunstancias específicas que lo hacen ser, yo voy a respetarlo. Lo que el profe Jimmy dice, un bullying por redes sociales, pero si yo sé las circunstancias que llevan a la persona a tener una falencia, pues no lo voy a molestar. Una estrategia principal que yo creo que debe ser es formación en inteligencia emocional, porque el profe Jimmy decía también, si logramos formar a nuestros estudiantes en inteligencia emocional, en reconocer que las demás personas sienten, y partiendo de ese reconocimiento del otro, se van a evitar muchos problemas, se van a evitar muchísimos problemas, y no tendríamos que ir a reparar, pues porque llegaríamos a un mundo en el cual no sería necesario. Yo creo que hay que distinguir las emociones. Yo a veces hago un experimento y es saludar a estudiantes que ni siquiera me conocen. Lo veo por ahí en un rincón triste y me acerco y le digo, oye, ¿qué te pasa? Eso hace que sus emociones afloren
no se conserven en sí mismo y no exploten en algo que puedes después presentarse como dificultad. Entonces, sí, ir al individuo como reconocerlo a un sujeto. Sí. Bueno, muchas gracias. En ese contexto, ¿tú cómo defines la función de un compromiso escolar para un estudiante cuando realiza algún tipo de algo malo, por explicarlo así? El estudiante hizo algo malo y tiene un compromiso. Yo creo que el compromiso, más que ir enfocado a solamente reconocer la culpa, lo que llevemos hablando acá, debe ir también enfocado a reconocer su error y reparar. El compromiso es ese pellizco, un pellizco que le dice, oye, cometiste un error, pero no solamente lo cometiste y ya castigado, sino cometiste el error y tienes oportunidad de mejorarlo. Por lo tanto, el compromiso debe ser eso, un compromiso de cambio, un compromiso de una acción de mejora. Y esa acción de mejora debe ir enfocada principalmente al resarcir los derechos que fueron violados. Bueno, muchas gracias. Y ya como última pregunta, y para concluir el foro, me gustaría comentar que la justicia escolar restaurativa ha demostrado ser eficaz en la reducción de la reincidencia en comportamientos problemáticos, en la mejora del clima escolar y en la promoción de un sentido de comunidad más fuerte. Además, fomenta habilidades importantes en los estudiantes, como lo son la empatía, la comunicación efectiva y la resolución pacífica de conflictos. Para terminar, la pregunta es, ¿qué estrategias considera importantes para fomentar la responsabilidad y la reparación en el contexto de la justicia escolar restaurativa? Yo considero que cuando haya el conflicto y se esté en el diálogo es el escuchar, el que se atienda a lo que están diciendo las partes. No es solamente porque lo hizo y el otro quejarse, sino que en realidad haya un diálogo, que se aprenda a escuchar, que no se juzgue, porque pues muchas de las personas no hablamos porque tenemos miedo a que nos juzguen, qué van a decir, qué van a pensar, cómo me voy a ver. Creo que es de las cosas que debemos aprender a pensar, que no siempre nos están juzgando y que tampoco tenemos que juzgar. Otro es la autocrítica, que en realidad cuando haya un compromiso, como hablaba el profe, que ese compromiso no sea un formulario que uno llene y que sea solamente coloque el nombre, sino que salga de verdad, con sinceridad, que sea con verdad, que sea propio, que sea muy íntimo, que él sea el que lo elabore. Y no, pues esos son básicamente mis. Y muchas gracias. A ver, yo considero que una estrategia y desafío a la vez es que el mensaje de la justicia escolar restaurativa llegue, ¿verdad? ¿Y a qué hago referencia con esto? Los chicos y todos en general tenemos tan implementado que el restaurar es castigar, que se convierte en un desafío y se convierte a la vez en una estrategia tratar de convencer, mostrarle a los chicos que la solución no es castigar, sino es vamos a dialogar, como lo mencionaban con anterioridad. El ejercicio de autocrítica me parece supremamente valioso. ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y una estrategia, digamos, que también lleva a esclarecer el por qué un chico o una chica se llegan a comportar de la manera que se comporta. Y yo creo que ese es el mayor de los miedos. Más allá de, bueno, cometí algún error en el colegio, es qué trasfondo hay. Y entonces ahí podríamos ir a las situaciones familiares, que muchas veces son supremamente complejas y las mismas familias no quieren que eso se sepa. Entonces hay que como hallar la forma para que se empiecen a abrir, porque muchas veces desde casa seguramente papá y mamá no saben cómo llegar a sus hijos, pero pues tenemos un
un ente especializado acá en el colegio que nos puede ayudar y nos puede mostrar el camino. Entonces eso sería una muy buena estrategia, pues trabajo conjunto y perderle el miedo a hablar y perderle el miedo a que, oiga, si desde el colegio me pueden ayudar realmente, más allá de ir a juzgar a mi familia por qué estamos haciendo esto, por qué está pasando alguna situación particular. Bueno, yo pienso que aquí debemos iniciar por el principio, es conocer el conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Al conocer la situación conflicto, conocer el contexto del por qué pasó el conflicto. Después de que conocemos el conflicto, conocemos el contexto, entramos a mirar cuáles fueron las causas y cuáles, mediante un proceso de diálogo. Para que haya diálogo, debe haber verdad y debe haber honestidad y debe haber deseo de poder cambiar. Después de que hay diálogos que se exponen las situaciones, debe haber conciliación. Y después de la conciliación, debe haber reparación. Entonces, creo que esas son como las estrategias que se podrían implementar. Por eso las mesas de conciliación. Por eso de pronto, de alguna manera, los programas de reparación escolar que tiene el colegio en este momento, que pueden ser mejorados, sí, claro, ya lo dijimos que pueden ser mejorados. Y algo importante, y lo veía ahorita con los famosísimos chicos, digo yo chicos porque la gran mayoría son jóvenes, influencers, que podrían ayudarnos precisamente a potenciar todo esto. Entonces, qué bueno que un estudiante de grado 11 estuviera potenciando toda la vivencia de valores, no solamente en la jornada de fraternidad, sino que lo hiciera durante todo el año y que la jornada de fraternidad fuera simplemente una excusa para seguir potenciando todos esos valores que, por ejemplo, este año se trabajaron, ¿cierto? Entonces, hoy les propongo que vuelvan, vayan a sus grupos de trabajo, piensen qué tanto quedó sentado esos valores que ustedes sembraron allá, si los chicos sí los interiorizaron, ¿sí? Porque eso es parte de esto, de la justicia escolar restaurativa. Siendo así, ¿alguien quiere contribuir? A mí me gustaría añadir una cosita a lo que dijo el profe Jimmy, y en connotación a lo que dijo la mamita representante, y es que el proceso es válido, sí, pero hay un concepto griego que es perdónenme que lo digan, no existe en español, se llama esplagmizomai, que significa, lo traducen en los escritos como el dolor de entrañas, el dolor del estómago, y hace referencia a sentir el dolor de la otra persona dentro de uno mismo, algo así como la empatía, pero un poco más profundo. Sí, es más visceral. Si el estudiante que cometió la falta no tiene ese sentimiento de sentir al otro dentro de sus propias entrañas, se convierte en una obra de teatro. Se convierte todo el proceso en una obra de teatro. Se va a hacer el perdón, se va a hacer un acto así sea público, gráfico, como lo quieran, de reparación, pero si no hay ese dolor, no hay ese sentimiento, pues todo va a seguir igual. En un futuro va a seguir cometiendo las faltas y la ofensa no va a ser reparada. Eso se logra con la formación, eso no se logra sino con la formación. Yo sí soy muy amigo del ejemplo, de la formación, de la preparación de los maestros, de la actitud de los maestros como gestores de todo el proceso. Lo que alguna vez hablamos no es solamente una clase de ética, es todo el colegio reconociendo, papás, estudiantes y demás, en un proyecto, todos incluidos en un proyecto. Que no sabemos cómo, pues la idea es tratar de descubrirlo, y ese es un reto bastante importante. ¿Desea concluir este panel? Sí, yo quisiera que, como entre el estamento también están los padres también necesitan un manejo de emociones, así como lo hacen con los chicos, porque si bien gran parte de la vida de los estudiantes ocurre en las aulas, o sea, son 8 horas, 6 horas acá, y los padres a veces no están, creo que ellos también deben estar involucrados en el manejo de emociones, porque ellos finalmente fueron los que
dieron el inicio de las emociones que tienen los hijos. Entonces creo que ellos también estarían llamados como a ese manejo de emociones. Que me uno a esa parte, porque es que los valores y esas habilidades primarias de vida se traen de casa. Lo que hacemos en el colegio es fortalecer los aprendizajes o reaprender. ¿Sí? Entonces, sí, muy importante cómo podríamos vincular a los padres de familia en este proceso, sobre todo para poder olvidar cosas que no son positivas y poder aprender cosas que sean positivas al proceso formativo de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Porque es que a veces la reparación debe empezar desde la casa, no en el colegio. Agradecemos a cada uno de ustedes por la participación en este panel. Esperamos que las ideas compartidas y las perspectivas que se propusieron aquí inspiren a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la implementación de justicia escolar restaurativa en nuestras aulas y pues nuestras relaciones cotidianas. Queremos agradecer nuevamente a los participantes por su entusiasmo y participación activa en este panel, por el intercambio de ideas y experiencias que han sido muy enriquecedoras para nosotros y nos ha recordado la importancia de trabajar juntos en el camino hacia una comunidad educativa más unida y compasiva. Muchas gracias. Santiago, no tenía grabado.